Bueno muchachos, en este periodo hemos visto un tema que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es cuando hay algo moviéndose en línea recta y con aceleración. Ese movimiento se describe por tres ecuaciones que son posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula para calcular siempre la posición en función del tiempo. Y también tenemos para calcular la velocidad en función del tiempo, que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero además tenemos una tercera fórmula que no está en función del tiempo, sino que está en función de la posición. Y es que la velocidad al cuadrado, o sea, para conocer la velocidad hay que sacar la raíz de lo que tenga en este lado, es la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el cambio en la posición. Aquí es importante saber que este valor no es la posición específica, sino el cambio en la posición con esta aceleración. Entonces los ejercicios que hemos hecho en clase son más o menos como, supongamos una persona que va en bicicleta digamos que empieza con una velocidad de 2 metros por segundo y tiene una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Hace esto, tiene esta aceleración por 2 segundos y luego la persona tiene que frenar, supongamos. Entonces la aceleración, vamos a decir que es de menos 3 metros por segundo al cuadrado, porque está frenando. Listo, tenemos esos datos. Hace esto también por 2 segundos, o sea, en total el movimiento dura 4 segundos. Y lo que hemos visto ese periodo es cómo manejar estas tres fórmulas. Entonces la situación es como cómo saber en qué posición y qué velocidad lleva la bicicleta en cada segundo. Como son 4 segundos, pues obviamente los segundos son el segundo 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a ver la posición y la velocidad en cada segundo. Ya sabemos que estas dos fórmulas de acá nos sirven para saber posición y velocidad con el tiempo, y como sabemos el tiempo, pues podemos meter los valores ahí y saber pues la posición y la velocidad. Entonces, por ejemplo, para los primeros 2 segundos sería que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, y reemplazo los valores que tengo. Entonces posición inicial, vamos a asumir que esto aquí empieza en el 0 del análisis, entonces esta la podemos reemplazar por 0, y la velocidad inicial dice acá que es de 2, entonces reemplazamos este de 0 por un 2 por el tiempo, que reemplace este y sigue la t, sigue estando, más un medio por la aceleración que dice acá que es 5 por el tiempo al cuadrado. Y ahora con esta fórmula que tengo acá puedo saber la posición en cualquier segundo mientras sea esta la aceleración. Ya en este otro momento que la aceleración es diferente, ya esta fórmula no me sirve porque yo reemplacé en esta aceleración un 5. Entonces si cambia la aceleración, pues ya la fórmula esta no me sirve porque esta es con 5. Bueno, entonces digamos que yo quiero saber la posición cuando el tiempo es 1. Entonces la posición sería, como es 2t más un medio por 5 por t al cuadrado, que es esta ecuación de acá, yo reemplazo en la t un 1 para saber que el tiempo es un segundo. Entonces queda 2 por 1 más un medio por 5 por 1 al cuadrado, y eso es igual a 2 por 1, 2, 1 al cuadrado es 1, un medio por 5 es 2.5, entonces quedaría más 2.5 igual a 4.5 metros. Y esta es la posición cuando el tiempo es un segundo. Ahora cuando el tiempo es 2 segundos, entonces yo digo listo, t igual 2, x es igual a 2t, la misma fórmula, más un medio por 5 por el tiempo al cuadrado, y reemplazo en la t ahora un 2, entonces 2 por 2 más un medio por 5 por 2 al cuadrado igual a 2 por 2 es 4, 2 al cuadrado es 4, entonces queda más un medio por 5 por 4, y eso sería igual a 14 metros. Esto ustedes lo pueden hacer en la calculadora o en la cabeza, como quieran. Entonces cuando van 2 segundos de que la bicicleta lleva esta aceleración, ya va en 14 metros desde que arrancó, o sea, avanzó por aquí, avanzó primero a 4.5, luego a 14 metros, ¿sí? Luego dice que cuando va en el segundo 2, la persona frena, espicha el freno.
Entonces, bueno, aún aquí calculamos la posición, pero tenemos que calcular también la velocidad. Entonces, la velocidad en el tiempo 1 sería v es igual a v0 más aceleración por el tiempo, o sea, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial en esta primera parte es 2, la aceleración es 5 por el tiempo, entonces es 2 más 5 por 1, es decir, 7. Y esta es la velocidad cuando ha pasado un segundo, pero como tiene aceleración, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, ¿cómo es la velocidad cuando han pasado 2 segundos? Es velocidad más aceleración por tiempo, 2 más 5 por 2 en este caso, que es la t. Entonces sería 12 metros por segundo. Y ya vemos que la velocidad está aumentando, pero luego la persona frena, se supone que la velocidad debería disminuir. Entonces, ¿cómo hacemos esa segunda parte en la que la aceleración cambia? Lo primero es reescribir las fórmulas. Entonces la de posición quedaría, ya sabemos que es x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. ¿Cuál es la posición inicial para esta segunda parte? La persona que iba en la cicla, cuando empezó el análisis, que era con estos datos de acá, estaba en el 0 y esta era la velocidad y esta era la aceleración. Pero 2 segundos después, cuando ya cambia la aceleración, la posición ya no es 0, la cicla ya va por acá adelante, ya va por aquí. Entonces, cuando va por ahí, el tiempo es 2 segundos, la posición es la posición que encontramos de 2 segundos, que fue esta de acá, que es 14. Y la velocidad es la velocidad que encontramos de 2 segundos, que está acá, que es 12. Entonces, cuando yo voy a analizar de aquí en adelante, bueno, y la aceleración además dice que es menos 3. Cuando yo voy a analizar de aquí en adelante, pues tengo que usar estos nuevos valores de cuando voy aquí en este punto. Entonces, para yo reescribir la fórmula, pongo la posición inicial, ya no es 0, ahora es 14, porque es donde empieza el nuevo análisis, 14. La velocidad inicial ya no es 2, ahora es 12. 12 por el tiempo, más un medio por la aceleración, que ya no es 5, sino que es menos 3 por el tiempo al cuadrado. Y listo. Esta es la nueva fórmula que me sirve para calcular. Este menos 3 tiene que estar entre paréntesis porque si no se interpreta como una resta y es una multiplicación. Esto es un por acá. Listo. Entonces voy a calcular la posición en estos otros 2 segundos y la velocidad en estos otros 2 segundos que anda frenando. Entonces, como son 2 nuevos segundos, pues no voy a poner segundo 3 y segundo 4, sino nuevamente segundo 1 y segundo 2. Entonces, cuando t es igual al primer segundo del nuevo análisis, que corresponde también con el segundo 3 desde acá, pero yo voy a meter que la t es un segundo desde el nuevo análisis en la fórmula, entonces queda que la posición es 14 más 12 por 1 más un medio por menos 3 por 1 al cuadrado. Y eso da 26. Bueno, 14 más 12, 26. Más por menos de acá da menos. Y un medio, este es 1 al cuadrado es 1. Un medio por 3 es 1.5. Entonces sería menos 1.5. Y la posición sería 18.5 metros. O sea, en el segundo 3, desde medio desde acá, o en el segundo 1, medio desde acá, la posición es 18.5. Vamos allá, la posición con el tiempo es 2. Entonces es 14 más 12 por 2 más un medio por menos 3 por 2 al cuadrado. Entonces queda 14 más 24 más 2 al cuadrado es 4, que se puede con este 2 convertirlo en 2, queda menos 6. Entonces, en otras palabras, eso es 38 menos 6, o sea, 32 metros. Y esa es la posición en el segundo 2 desde este nuevo análisis. ¿Cómo calculamos las velocidades? Pues lo mismo, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial no es 2, es el nuevo análisis, es 12. Entonces es 12. Y la aceleración es menos 3, entonces pues opero aquí una vez, queda menos 3 por el tiempo. Entonces, cuando el tiempo es 1, la velocidad es 12 menos 3 por 1. Y cuando el tiempo es 2, la velocidad es 12 menos 3 por 2. Entonces, después de un segundo, la velocidad es 9 metros por segundo. Y después de 2 segundos, la velocidad es 6 metros por segundo. Fíjense que
Aquí en el primer caso la velocidad aumentaba porque la aceleración era positiva, era de 5 metros por segundo. Pero en este segundo caso, como la aceleración es negativa, como está frenando, fíjense que la velocidad está disminuyendo. Ahora ya sabemos usar estas dos fórmulas, que son fórmulas en función del tiempo, es decir, que ponemos a variar el tiempo. Como decíamos acá, dejábamos la fórmula y solamente dejábamos como incógnita el tiempo para poder ponerle valores y encontrar en función de eso posiciones y velocidades. Pero esta no tiene tiempo. ¿Cómo se usa esa fórmula? El objetivo es encontrar velocidad, con esta también puedo encontrar velocidad, pero aquí yo usaba tiempo y aquí yo no puedo usar tiempo. Entonces, ¿cómo se usa? Los valores que yo le voy a reemplazar pues son los mismos. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por cambio en la posición. Y fíjense que la velocidad inicial en la primera parte es 2, entonces es 2 al cuadrado más 2 por la aceleración en la primera parte es 5 por posición. Ahora, fíjense que en esta primera ecuación nosotros dejábamos la t como la variable, el valor que íbamos a estar cambiando todo el tiempo a variar, pero en esta segunda parte siempre la que vamos a dejar como variable es la x. Fíjense, dejamos la x. ¿Por qué? Si yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad cuando el tiempo es 1, entonces pues ya no puedo meter aquí un 1. Aquí no tengo una t para reemplazar. Pero entonces lo que voy a hacer es saber cuánto es la x cuando el tiempo era 1. Pongámosle x de 1. Entonces yo por aquí ya antes la había calculado. Cuando el tiempo era 1, la x era 4.5. Entonces 4.5. Y ese es el valor que yo voy a meter acá. Entonces yo digo, listo, la velocidad al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 por 5 por 4.5. Ahora 2 al cuadrado es 4. 2 por 4.5 es 9 y 9 por 5 es 45 y queda de esto que es 49. Ahora yo tengo que b al cuadrado es igual a 49, pero yo necesito b, no b al cuadrado. Entonces para sacar la b paso este cuadrado para allá como una raíz, que es el inverso del cuadrado, que es raíz de 49 y eso es 7 metros por segundo. Entonces encontramos que cuando el tiempo es 1, entonces la posición es 4.5 y la reemplazamos. Y encontramos nuevamente que la velocidad es 7, que eso debe coincidir con la velocidad que calculamos acá cuando lo hicimos con el tiempo. Con esta misma fórmula nos dio 7 igualito. Esa es la idea. Ahora si hacemos la otra velocidad cuando el tiempo es 2, vamos a ponerla por acá. Cuando t es 2, entonces la velocidad es igual, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 2 más 2 por 5 por la posición, que para el segundo caso es 14. Entonces 14, metemos aquí los valores, operamos, 2 al cuadrado es 4, 2 por 5 es 10, por 14 140, y queda que b al cuadrado es 144. Entonces b es igual a raíz de 144 y raíz de 144 es 12. Y coincide con el valor que teníamos acá, que es la idea. Estas velocidades que yo calculo con otro método, con otra fórmula, tienen que ser las mismas, porque lo que está pasando con la bicicleta es lo mismo. Cuando el tiempo es 1, que es por acá, la velocidad es 7. Y no importa con qué fórmula lo calcule yo, la velocidad tiene que ser 7 porque es la realidad, es lo que pasó con la bicicleta. Listo. Ahora, ¿cómo usamos esta fórmula para la segunda parte? Es un poquito diferente, entonces vamos a prestarle especial atención. La fórmula es la misma, la velocidad inicial en la primera parte era 2, pero en la segunda parte es 12, entonces yo reemplazo aquí un 12. La aceleración en la segunda parte es menos 3, entonces 2 por menos 3, y dejamos la x. Entonces queda que la velocidad al cuadrado es igual a 12 al cuadrado de 144, y 2 por 3 es menos 6 por este menos 6x. Listo, esa es la fórmula. Pero ¿cuál es el x que yo voy a poner? En esta segunda parte mi posición inicial es 14, no es 0. Y la x que yo voy a poner es cuánto he avanzado desde esta segunda parte, que empecé en 14. Y por ejemplo, la x que calculamos para la para la segunda parte tras el primer segundo fue de 24,5. Entonces yo no voy a poner aquí un 24,5 porque no es la posición medida desde acá, sino la posición medida desde acá. Entonces desde acá es 24,5, pero como es desde 14 hasta 24,5, sería 24,5 menos 14, es esa distancia,
son 10,5. Es decir, la distancia desde el nuevo análisis, no desde acá. La posición desde acá sí es 24,5, pero yo necesito saber el cambio en la posición para meterlo acá, que es la posición desde que yo arranqué el nuevo análisis. ¿Listo? Entonces, como arranqué en 14 y llegué a 24,5, que fue lo que me dio la posición después de un segundo en este segundo análisis, entonces la distancia que va a meter acá es 10,5. Listo, entonces queda que la velocidad es igual a 144 menos 6 por 10,5. Y eso me da 81. Entonces queda que la velocidad es igual a raíz de 81. Y eso es 9 metros por segundo. Y debe coincidir con el valor que encontramos aquí anteriormente, que fue este 9 con este 9. La velocidad calculada con esta fórmula es igual a la velocidad calculada con la otra. Hagámoslo para el último caso, cuando el tiempo es 2 desde el nuevo análisis o 4 desde el inicio. Entonces es que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, en realidad es esta misma fórmula que ya hicimos acá, pero cambia solamente la x. Entonces que la velocidad al cuadrado es igual a 144 menos 6 por x. Pero esta vez, ¿cuánto es el x? El x esta vez es 32. Pero ese no es el valor que yo voy a reemplazar, sino desde donde arranqué. Yo arranqué desde 14. Y de 14 a 32, ¿cuánto hay? Entonces 32 menos 14 son 18, sí, 18 desde que yo arranqué acá hasta que llegué a 32. Desde que arranqué en 14 hasta que llegué a 32 hay 18 metros. Entonces ese es el valor que yo voy a meter acá. Entonces queda que la velocidad al cuadrado es igual a 144 menos 6 por 18. Eso es 144 menos 60, 18, 108. Y eso da 36. Y ahora velocidad es igual a raíz de 36, por lo tanto es 6. Y nuevamente coincide con este valor que yo tengo acá. Tiene que coincidir este 6 que calculé con esta fórmula diferente a esta que calculé con esta fórmula diferente. Y listo.